Hola estimados alumnos de quinto, el día de hoy vamos a retomar lo que estuvimos platicando en la última videoclase que tuvimos, en la que estuvimos hablando sobre la independencia de nuestro país y fuimos viendo los distintos procesos que se fueron dando, ¿no? Y bueno, lo que vamos a ver ahorita, antes de entrar directamente a empezar a ver gobiernos y todo esto, es ver un poquito las ideologías que existían en este momento. Entonces, el primer punto dice formas de gobierno, proyectos de nación y lucha por el poder, que va a ser el subtítulo que vamos a estar manejando a lo largo de esta parte. Entonces vamos a aventarnos un periodo bastante largo con este subtítulo, que vamos a estar hablando de cómo se ha tratado de organizar nuestro país y por otro lado, pues los distintos proyectos de nación que fueron apareciendo poco a poco durante este periodo, ¿no? Y al mismo tiempo, pues nuestro país no se puede entender sin las guerras, debido a que tuvimos un montón de ellas y vamos a ver un poquito de conflictos que se fueron desarrollando a lo largo de estos periodos, ¿no? Mencionaré solamente algunos ejemplos, incluso también presidentes, solamente mencionaré algunos, porque es un caos, verdaderamente. Si alguno se quiere interesar más en profundizar sobre la lista de presidentes, van a ver que es una cantidad enorme y algunos duraron incluso días o minutos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Entonces, lo primero es hablar de los dos bandos que existían en ese momento. Existían dos bandos, que eran los liberales y los conservadores, o el conservadurismo, ¿no? Como habíamos visto ya en otros momentos, acuérdense que la terminación ismo hace referencia a creencia en algo. Entonces, los liberales, básicamente la visión que tienen ellos es, como tenemos enmarcado, en la situación del gobierno, traer el sistema republicano, traer la democracia, traer algo en el que realmente el pueblo tenga mayor participación, estén más en contacto. Las libertades son importantes, buscan también la separación de la iglesia y del Estado y buscan organizar también el territorio nacional en una cuestión que sería como una federación. Acuérdense que la federación implica que estamos unidos porque así nos conviene, no es una cuestión de que sea una obligación o que esté impuesto, sino más bien que los estados se unen porque así conviene de alguna forma, ¿no? Entonces eso sería, por ahí decirlo, el gobierno, ¿no? Como que buscan cuestiones más democráticas, soberanía popular, cuestiones así. En temas económicos, al igual que actualmente, por ejemplo, el liberalismo económico, pues hace un poquito referencia a esto también. Ellos están buscando entonces que el país no viva solamente lo que tiene internamente, sino que busque inversión extranjera, que exista el libre comercio entre los distintos territorios que tenga el país, los distintos estados que puedan comerciar libremente, y que realmente también el comercio se pueda manejar sin que tenga que tener el control del gobierno. Es decir, los comerciantes, los empresarios puedan ir con distintos tipos de, pues, otros empresarios en el extranjero y con demás, para conseguir distintos tipos de productos y vender los mismos productos de la nación. Por otro lado, también tenemos que la propiedad individual es algo muy importante, ya que se habla de que cada individuo tiene derecho a tener propiedad privada. Esto significa que esa propiedad no le pertenece a nadie más y que el gobierno realmente no tiene autoridad sobre ella, en cuestión de que no puede disponer de ella a su gusto, sino que si por ejemplo te quieren incautar tu casa o quieren construir alguna cuestión de ese estilo, tienen que pagarte por tu casa, no nada más llegar y quitártela, ¿no? Cosa que no pasa en algunos otros países, principalmente algunos países de tendencia comunista, ¿no? O socialista. Y bueno, la cuestión sería eso, ganar en cuestión económica, ¿no? Libertad económica, libertad de todo esto, acabar también en buena medida con todo tipo de aranceles y ese tipo de impuestos que existen que limitan el comercio, tanto interno como externo. En lo social buscan disminuir la influencia de la iglesia. Esto es una lucha que va a ser constante y lo que va a causar la mayoría de los problemas, ¿de acuerdo? Ya que pues mucha gente en lo económico y en el gobierno, pues lo que es el pueblo llano, la gente común y corriente, pues rara vez se da cuenta de lo que está haciendo el gobierno en la economía y en el gobierno y directamente en la dirección del país, ¿no? Pero en lo social ahí se impacta mucho. La división de iglesia y estado va a ser muy fuerte. México es un país fuertemente católico y entonces los liberales lo que buscaban en ese momento, y aquella época era todavía mucho más fuerte, lo que buscaban en ese momento los liberales es tratar de separar a la gente de toda esta tendencia religiosa en la cual la religión está imponiéndose. Ojo, no significa que los liberales fueran todos ateos o fueran enemigos de la iglesia, sino que eran enemigos de todas estas jerarquías que imponían sobre la población y que limitaban la libertad de las personas. Acuérdense, la libertad es una cuestión muy importante. El mismo nombre del concepto liberalismo nos lo dice. ¿Qué más podríamos decir? Bueno, quieren romper con las estructuras. Si quisiéramos una frase para describir lo que quieren hacer los liberales quieren destruir todo para crear algo nuevo, ¿de acuerdo? Ellos quieren acabar con todas las estructuras sociales que existían y demás, y nuevamente la libertad es algo fundamental y la búsqueda de la igualdad son como los principales pilares de toda la búsqueda o la lucha liberal que vamos a tener en nuestro país durante estos años que va a ser los inicios de México, ¿no?
En tema cultural, la educación y la ciencia tienen que ser primordiales y tiene que llegar a todos lados, también a los pueblos originarios. Es decir, no solamente la educación va a ser para la gente que está reconocida como parte de la sociedad mexicana, sino también aquellos pueblos que se han mantenido separados, particularmente los indígenas, que en este momento pues, han estado muy aislados. Bueno, quieren integrarlos a través de la educación, haciéndolos perder sus privilegios de alguna forma. Entonces, bueno, también termina siendo un poco complicado. Eso sería por los liberales. Ahora vamos a ver el otro bando, los conservadores. En el caso de los conservadores, lo que tendríamos es que por gobierno ellos están planteando la idea de una monarquía, pero no una monarquía al estilo europeo, sino una monarquía constitucional, que en este momento, 1821, 23, 24, estamos en estas fechas, la monarquía constitucional realmente solamente Inglaterra tendría un gobierno de este mismo estilo, y un poquito España. Entonces es algo un poquito más visionario. Quieren una monarquía, quieren que tengamos una familia real, pero lo que quieren ellos es que esta monarquía esté limitada o controlada por una constitución y que existiera la división de los tres poderes, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial, igual que los liberales, pero aquí con un monarca a la cabeza del país, principalmente como ejecutivo, ¿no? Por otro lado, tendríamos que buscan una participación limitada de la población. Ellos están a favor de esta idea que se llama el voto censitario. El voto censitario, creo que lo habíamos comentado en algún momento, es cuando solamente puede votar cierto sector de la población. Normalmente se les reservaba a los varones mayores de edad que tuvieran posesiones de algún tipo, ¿de acuerdo? Si tú cumplías con esas características, entonces podías entrar a las elecciones. Posesiones, principalmente hablando de tener tu propia casa, una cosa así. Entonces solamente en ese caso podrías votar. Ellos están a favor de la unión de la iglesia y el Estado. Consideran que la iglesia es ese elemento que unifica al país y por lo tanto es importante tenerlo junto con el Estado, y que este sea un país que, pues, como se les llama actualmente, un Estado confesional, es decir, un Estado que tenga una relación fuerte con el gobierno. Y al contrario del federalismo, lo que ellos están proponiendo es el centralismo. Esto significa entonces que todo el poder va a estar concentrado en el centro del poder, que en este caso va a ser la Ciudad de México. En cuestión económica, ellos están a favor del proteccionismo, es decir, crear barreras que eviten que empresas extranjeras, que en este momento nos estamos enfrentando a países sumamente industrializados en este periodo, y México apenas está empezando a meterse al mundo, están naciendo como país, pues los conservadores lo que proponían era proteger la economía mexicana a través de una serie de aranceles y cuestiones de estilo. Y limitar la intervención de los extranjeros, que realmente los extranjeros no pudieran invertir en nuestro país y estuvieran separados de las finanzas de México, supuestamente esto para evitar o sanear de alguna forma todo esto. Por otro lado, en lo social, quieren mantener las estructuras, ¿de acuerdo? Y con esto conseguir el orden. Los conservadores, nuevamente una frase que los pueda describir a ellos, pues sería más bien conservar lo que funciona y tirar lo que no sirve. De ahí viene también un poquito el nombre conservador. Entonces, no es que quieran mantener tal cual el sistema de castas y cosas de estilo, sino lo que quieren es reformar algunas cosas sin perder la estructura básica de la sociedad. De esta forma, conseguir el orden. Ellos consideran que el darle libertad total a la población, el acabar con las estructuras, va a traer caos, y por eso quieren mantener ellos el orden. Por otro lado, tendríamos la cuestión de la cultura. En lo cultural, ellos están a favor de que el catolicismo siga siendo aquello que une a la nación. Estamos en un país que apenas está naciendo, entonces no hay nada de que yo amo a México, no hay nada todavía de himno nacional, de bandera, de escudo, ni siquiera tenemos constitución. Entonces los conservadores proponían que el catolicismo fuera esto que nos manteniera unidos como país y como una misma identidad, ¿no? Y por otro lado dice mantener la autonomía indígena. Al contrario de los liberales, que quieren integrar al indígena dentro de la sociedad, los conservadores quieren mantenerlo protegido, separado, ¿no? Que los indígenas puedan seguirse manteniendo autónomos, cosa que, como vimos en temas anteriores, por ejemplo, Marcos exigía. Entonces, bueno, allá habría que hacer ahí un balance de realmente qué fue lo positivo, ¿no? Cuando el comandante Márquez está exigiendo eso nuevamente para Oaxaca, y cuando muchos otros pueblos a lo largo de nuestro país están pidiendo también que se le reconozca su autonomía. Entonces esto sería algo curioso, ya que es una propuesta conservadora. ¿Qué podríamos decir? Bueno, pues ambos bandos tenían ideas bonitas, muy bien cada uno de ellos, pero al final de cuentas veremos cómo
pues muchas de estas ideas no se llevan a cabo y finalmente un bando es el que se impone y va a traer todo esto, ¿no? Spoiler alert, el que se impone son los liberales, ¿no? Ahora, ahí en el escudo lo que les pongo son los dos escudos que tenían. Por un lado tenemos en la diapositiva de los liberales, tendríamos el escudo de la Primera República y en los conservadores tendríamos el escudo de la República Centralista. Como pueden ver, son básicamente el mismo, porque realmente es el mismo escudo en buena medida. Tenemos el águila, la serpiente, ya aparecían como simbolismos, también tenemos ahí el nopal, tenemos la piedra y el lago representando un poquito la fundación de México Tenochtitlán, las hojas de laurel por un lado y encina por otro. Encina representa justicia o no, justicia principalmente, y el laurel representa la victoria. La diferencia principal que existe entre ellos es que el águila está volteando para lados distintos. Fíjense que en la liberal está volteando sobre su hombro izquierdo y en el lado de los conservadores el águila está volteando sobre su hombro derecho. Acuérdense de esto de izquierdas y derechas, ¿no? Izquierdas eran los liberales, derechas los conservadores, y por eso el águila solamente cambiaba así, pero es el mismo águila, es el mismo escudo, simplemente con una modificación muy simbólica. Muy bien. Dicho esto, vamos a pasar entonces, ya vimos las ideologías, vamos a pensar a nuestro primer gobierno. Contrario a lo que muchos podríamos pensar, México no empieza como una república, pese a todas las ideas. México va a empezar como una monarquía, el monarquismo, ¿de acuerdo? Entonces, en esta monarquía, México va a empezar un sistema de gobierno en el que se propone que venga aquí a México a gobernar Fernando VII. Todavía no nos logramos quitar esa idea de que Fernando VII sea gobernante de México. Acuérdense que eso todavía fueron ideas que el mismo Hidalgo tenía. Entonces, lo que se quiere es que Fernando VII venga a gobernar. Pero como Fernando VII pues, está muy a gusto en España y simplemente le vale tres pepinos lo que esté pasando aquí en México, pues decide no venir. De tal forma que se establece la regencia del Imperio Mexicano. ¿Qué significa esto? Un regente es alguien que ocupa el cargo de un rey en lo que el rey no está, o es muy joven, o alguna cuestión de ese estilo. Entonces, se establece que México es un imperio. ¿Por qué México es un imperio? Porque México es un gobierno que controla a muchas etnias distintas y muchos pueblos distintos. Los pueblos indígenas, todas las diferencias que hay en nuestro país y todo eso. Entonces, se establece que México es un imperio. Además, en extensión territorial, México es uno de los países más grandes de América en ese momento, de tal forma que entonces se establece como un imperio. En este gobierno entonces vamos a tener un poder ejecutivo representado por un regente, un poder legislativo representado por las juntas de provisionales gubernamentales o gubernativas, ¿no? Es decir, esta junta provisional está formada por una serie de personas que van a ayudar a tener control de las leyes, mientras que el ejecutivo se va a encargar de ejercer todo esto. El judicial no figura mucho en estos momentos y más bien es como cuando se tienen que tomar decisiones judiciales, se queda en esta situación de una discusión entre ejecutivo y legislativo, ¿no? Pero realmente no es como que haya un poder judicial en estos momentos. ¿Qué más? La regencia en este momento va a estar encargada por Iturbide, ¿no? Agustín de Iturbide, que ya lo mencionamos, es el artífice real de la independencia de nuestro país, y entonces Iturbide toma el cargo como regente. Él va a gobernar temporalmente y es nombrado generalísimo de armas de mar y tierra del imperio. Es decir, este cargo de generalísimo es un cargo que existía en aquella época y que hacía referencia a que era el máximo líder militar del país, ¿no? Y en ese momento pues está dirigiendo tanto armas de mar y tierra. En cuestión de crear ya una ley, porque aunque tenemos poder legislativo, no hay una constitución, Agustín de Iturbide aprueba la creación de un Congreso Constituyente en febrero de 1822, en el cual se busca establecer un gobierno que funcione de esta forma. Sin embargo, el Congreso no está funcionando muy bien, hay varios problemas entre ellos, hay muchas discusiones, el Congreso está formado por liberales y conservadores, entonces como que no se ponen de acuerdo. Ante esta situación, simplemente Agustín de Iturbide se desespera y decide entonces que se va a acabar la regencia y que va a empezar un imperio mexicano ya como tal, en el cual él va a ser nombrado Agustín I. Finalmente el Congreso, bajo presión, termina aceptando y lo nombra a él emperador en julio de 1822. ¿De acuerdo? Con el tiempo el Congreso se convierte en un enemigo de Agustín de Iturbide y finalmente Iturbide como emperador decide acabar con ellos en octubre de 1822 desbaratando el Congreso. ¿De acuerdo? Y establece lo que se llaman la Junta Nacional Instituyente. Esta Junta Nacional Instituyente básicamente son amiguitos de Iturbide que lo van a ayudar a gobernar. Una especie de poder legislativo, pero a modo de Iturbide. Eso va a ser en noviembre del 22.
Por otro lado, tenemos que Iturbide ya en el gobierno lo que empieza a imponer es impuestos directos, préstamos forzosos, y trata de asemejar los protocolos europeos, además de imponer una igualdad jurídica. Aunque pudiéramos pensar que Iturbide coincide más con los conservadores que con los liberales, la realidad es que Iturbide tiene ideas de ambos, no es un tipo muy claro. Y realmente muchos de los líderes que vamos a ver a lo largo de nuestros temas no son personas que estén así como muy claramente establecidas como soy liberal al 100% y se acabó, sino que toman ideas de ambos lados. Entonces en este caso establece impuestos y préstamos forzosos para conseguir dinero. El país es tremendamente pobre en este momento, los españoles que eran los de dinero se fueron, entonces hay que conseguir dinero como sea. Y busca, como él es un emperador, busca hacer que México se congratule o se vuelva amiga de los otros países que tienen imperios o que tienen gobiernos parecidos. Y la igualdad jurídica significa que todos vamos a ser iguales ante la ley, incluso los indígenas. Entonces esto sería como un principio liberal, aunque realmente es medio conservador Iturbide, ¿no? Finalmente las propuestas de Iturbide y toda esta forma de gobierno que había establecido como imperio y demás, pues no les gusta a los líderes de la insurgencia, aquellos que lucharon desde tiempos de Miguel Hidalgo, desde tiempos de Morelos, pues no les gusta mucho esa idea del imperio, y entonces sucede el plan de Casamata, que va a ser como el plan o el primer plan de la historia de nuestro país que va a empezar a buscar cambios de ese estilo. Vamos a ver que hay una lista enorme de planes y ahorita vamos a empezar con algunos de ellos. Y este plan de Casamata lo que busca es derrocar a Iturbide. Finalmente lo va a conseguir, Iturbide es derrocado y termina huyendo de México. Termina viviendo en distintos tipos en distintos lados hasta que finalmente se establece de forma más o menos definitiva en Inglaterra. La cuestión es que Iturbide pierde el poder. Y bueno, aquí en el fondo podremos ver el águila, su escudo, en el que tal cual es el águila, sin las hojas de laurel y encino, pero tenemos la cuestión de la corona imperial, que es algo llamativo. Ya con Iturbide fuera de gobierno, entonces vamos a pasar a lo que sería la Primera República Federal. Obviamente esta Primera República Federal empieza con la promulgación de la primera constitución de nuestro país, la cual va a ser fundada, o más bien va a ser proclamada en 1824, ¿de acuerdo? Entonces el Congreso se tardó todavía un buen rato en conseguir crear una constitución para nuestro país. En el 24 entonces entra en vigencia y se establece que México va a ser una república representativa, democrática y federal. República, es decir, el pueblo tiene conocimiento del gobierno, es representativa ya que las personas que escogemos en el poder son representantes del poder del pueblo, es democrática porque en teoría el pueblo es el que verdaderamente tiene el poder, y es federal porque acuérdense que está formado por estados libres y soberanos. Esta república va a estar formada con un poder ejecutivo. Este poder ejecutivo va a estar conformado por dos personas, a diferencia de lo que tenemos actualmente, que son el presidente y el vicepresidente, que serían respectivamente el primer lugar y el segundo lugar en las elecciones. Luego tendríamos el poder legislativo, que estaría formado por dos cámaras, diputados y senadores, como está establecido en muchísimos otros países igual. Y en el poder judicial tendríamos ya ahora sí como tal una Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí lo interesante de este sistema es que el poder legislativo era elegido por el pueblo, como representantes del pueblo. Estos a su vez votaban para elegir un presidente, un poder ejecutivo, ¿de acuerdo? Y una vez que ya estaba formado el poder legislativo y el poder ejecutivo, ambos en conjunto elegían el poder judicial, es decir, creaban la Suprema Corte de Justicia. Entonces el pueblo solamente se limitaba a votar por el poder legislativo, ¿vale? ¿Qué más? El Pacto Federal significa la unión que había en nuestro país. En ese momento se establece que va a haber 19 estados, 4 territorios, los cuales estos territorios en concreto van a ser Baja California, la Alta California, Nuevo México, Colima, Tlaxcala y el Distrito Federal, que no es considerado ni estado ni territorio, sino que es una cosa aparte, en el cual, en teoría, solamente deberían estar los poderes de la Unión, ¿de acuerdo? Se proclama entonces que va a haber libertad de imprenta, intolerancia religiosa, solamente existe la religión católica en nuestro país en estos primeros años, y el privilegio al clero y al ejército, es decir, clero y ejército tienen sus propias cortes de justicia, el clero sería la Inquisición, el ejército las cortes militares, y no pueden ser juzgados por el poder judicial. Entonces ahí tenemos un hueco legal un tanto extraño, pero bueno, eso sería la Constitución, y ahí tendremos la imagen de la Constitución de México.
Avanzando entonces, tenemos que entonces, como es lógico, se escoge nuestro primer gobierno. El primer gobierno de México, el primer presidente de México va a ser el buen Guadalupe Victoria. Guadalupe Victoria va a llegar a gobernar de 1824 a 1928. La presidencia en esa época, los gobiernos en aquella época solamente duraban 4 años y se volvía a hacer elecciones todo completo. Es decir, cada 4 años se cambiaban las dos cámaras, se cambiaba el presidente y se cambiaba la Suprema Corte de Justicia, lo cual era un poco caótico, pero bueno, se hacía. Entonces, Guadalupe Victoria llega a la presidencia con su vicepresidente, que sería Nicolás Bravo. Nicolás Bravo, como habíamos dicho, es el segundo lugar en las elecciones. Él es un conservador, mientras que Guadalupe Victoria es un liberal. Guadalupe Victoria es uno de estos líderes de la independencia de nuestro país que luchó desde muy temprano, cuando empezó la lucha, y se mantuvo en todo esto, y bueno, por eso se ha convertido en presidente, tiene cierta fama. Por otro lado, tenemos entonces que en su gobierno se va a fomentar la cultura y la educación laica. Está muy interesado en todos los temas culturales, crea museos, crea bibliotecas y cosas de ese estilo. Busca también que México tenga relaciones con otros países. Estamos naciendo, hay que buscar buenas relaciones. Y entonces tiene un acercamiento con Chile, Perú y Colombia, particularmente, y también con el caso de Inglaterra, Estados Unidos y el Vaticano. Chile, Perú y Colombia, en algún momento de la historia de nuestros países, se buscó que existiera un megapaís con estos 4 países unidos: México, Chile, Perú y Colombia. Pero bueno, no se consiguió, pero aún así las relaciones quedaron bien, ¿no? En el caso de Inglaterra y Estados Unidos se buscan para que nos apoyen económicamente de alguna forma. Guadalupe Victoria es un liberal, entonces busca el apoyo económico extranjero. Y por otro lado, pese a que es un liberal y está buscando educación laica, como habíamos mencionado, aún así trata de tener buenas relaciones con el Vaticano, porque el Vaticano todavía es una autoridad muy fuerte políticamente hablando, y si le caemos bien al Vaticano, le podemos caer bien a otros países europeos. Guadalupe Victoria derrota al último ejército español que estaba en nuestro territorio en la batalla de San Juan de Ulúa, allá en Veracruz, y también expulsa a todos los españoles de México. Una vez derrotados a este último ejército español que estaba ya trincherado en San Juan de Ulúa, va a expulsar a todos los españoles, independientemente si nacieron aquí o no nacieron aquí, todos van a ser expulsados, ¿no? Solamente a algunos se les va a permitir quedarse siempre y cuando comprueben que quieren quedarse en nuestro país y que son fieles a México. Por otro lado, entonces tendríamos que durante este periodo se va a dar también la ejecución de Agustín de Iturbide. Resulta que Iturbide estaba exiliado en nuestro país, estaba prohibido que él regresara a México, y entonces se le ocurre regresar. ¿Por qué? Porque se entera de que los españoles están preparando una invasión, y entonces Iturbide llega a Tampico. Ahí en Tampico es arrestado de inmediato y pocos días después es ejecutado, ¿no? Realmente Iturbide sí se enteró de que iba a haber esta invasión y efectivamente la va a ver, pero la va a ver hasta 1829, como que se adelantó. La cuestión es que Iturbide termina siendo fusilado por ser considerado un traidor, aunque realmente, pues bueno, cada quien dirá si lo era o no. Pasamos a nuestro segundo gobierno. En el 28, entonces, se hacen elecciones y queda como presidente Manuel Gómez Pedraza. Manuel Gómez Pedraza simplemente es un abogado, es un tipo pues, que participó en algunas cuestiones importantes durante la independencia de nuestro país, también luchó como militar y cuestiones de ese estilo. Sin embargo, su segundo lugar, es decir, su vicepresidente, Guerrero, no está dispuesto a aceptar esto, y entonces Guerrero se levanta en armas con el plan de Perote, apoyado por un personaje que empieza a tener mucha fama en estos momentos, que es Santana. Santana apoya a Guerrero entonces en el plan de Perote y derrocan o le quitan el gobierno a Manuel Gómez Pedraza. Gómez Pedraza ni siquiera había llegado a la línea presidencial. Entonces aquí empezamos a ver algunos problemas. Vicente Guerrero empieza a gobernar. Empieza a gobernar Vicente Guerrero con su vicepresidente, que va a ser Anastasio Bustamante. En este caso fue el tercer lugar en las elecciones, y él es un conservador, ¿no? Tenemos entonces que en el 29 sucede la invasión de los españoles, un intento de reconquista español, pero lo logramos derrotar, entonces no hubo ningún problema. Por otro lado, tenemos que Estados Unidos ya empieza a ponerle la vista encima a Texas desde estos momentos, desde tan temprano en nuestra historia, en 1829, Texas ya quiere ser, o ya Estados Unidos está viendo cómo quedarse con Texas, y aquí Guerrero logra a través de ciertas negociaciones conseguir que no se lo lleven, pero les entrega muchísimas concesiones que luego van a causar una serie de problemas que ya hablaremos más adelante. Luego tenemos por otro lado la abolición de la esclavitud, otra vez impuesta, esto principalmente para tratar de acabar la esclavitud en Yucatán, que no se va a conseguir. En Yucatán va a haber esclavitud hasta ya bien entrado 1900, como lo habíamos comentado en algún momento. Y finalmente
Guerrero es un tipo que no tiene muy buen verbo, no sabe hablar muy bien en público, es medio histérico, pareciera, según algunos biógrafos, que tenía bipolaridad, alguna cuestión de ese estilo, y esto hace que Guerrero no tenga muchos amigos y empiece a ser pronto criticado por el poder legislativo y el poder judicial. De tal forma que también hay gente que está en su contra y se crea el Plan de Jalapa, que está dirigido principalmente por conservadores. Estos conservadores que están en contra de Guerrero, que Guerrero es un liberal al final de cuentas, nombran a Anastasio Bustamante como líder de esta rebelión y lo quieren poner a él como presidente. Finalmente tienen éxito porque aunque el Plan de Jalapa no logra derrotar completamente a Guerrero, el Congreso declara que Guerrero es incompetente para gobernar, simplemente no tienes capacidades para gobernar, y entonces lo obligan a renunciar y en 1830 acaba el gobierno de Guerrero, ¿de acuerdo? Y entonces desde aquí ya empieza el caos para nuestro país, porque ningún presidente después de Guadalupe Victoria va a tener la posibilidad de llegar a cumplir su periodo completo de gobierno hasta ya la llegada de Porfirio Díaz al gobierno, ¿no? O el mismo Juárez, podríamos decir. Bien. ¿Qué más podríamos mencionar? Bueno, Anastasio Bustamante derrotó a Guerrero y entonces él es nombrado presidente de nuestro país. 1830-1832. Ya por las fechas ya vieron que no va a cumplir igual su periodo presidencial de 4 años. Bien. Como su vicepresidente va a estar Lucas Alamán. Este no fue electo, simplemente era el amiguito de Anastasio Bustamante y lo ponen ahí. Pero Lucas Alamán va a ser un tipo muy inteligente. Lucas Alamán es de lo que podría ser considerado, como en algún momento dijimos, una especie de genio de México. Y entonces él se va a enfocar muchísimo, principalmente en la parte económica. Va a mejorar las finanzas públicas de México, creando realmente un sistema de impuestos más organizado. Reorganizando todo el sistema de Hacienda también y creando el primer banco de nuestro país, cuya función en ese momento solamente era apoyar a la industria, como tenemos aquí marcado, la minería y el comercio. Entonces este banco de avío no era para que tú fueras a llevar tus ahorros, era principalmente para darle préstamos a la industria, la minería y el comercio, y todo esto apoyado un poco por dinero de Inglaterra y en buena medida pues, el gobierno mexicano, a través de los impuestos que iba consiguiendo, pues iba invirtiendo todo eso en el banco para poder generar industria. Anastasio Bustamante es un tipo sumamente violento, es un militar y pues no va a permitir que haya mucha crítica en contra de él. Cualquier tipo de persona que se lo ponga, cualquier periódico que hablara mal de él, rápidamente iba a ser reprimido de forma violenta, haciendo algo que estaba prohibido por la Constitución, ya que debería haber libertad de imprenta. Luego por otro lado tenemos, o de expresión más bien, tenemos que también en ese año va a terminar ejecutando a Guerrero. Guerrero simplemente pues le caía mal y por eso lo ejecuta. No hay más, ¿no? Simplemente no hay mayor explicación. Guerrero sigue siendo un tipo un tanto problemático para Anastasio Bustamante y decide capturarlo a traición el 14 de febrero de 1831 y ejecutarlo, ¿no? Entonces no pasó un buen día del amor y de la amistad del pobre Guerrero, ya que estaba ejecutado, ¿no? Entonces, bueno, es ejecutado en esos momentos y con esto entonces han muerto los dos padres de la patria, o los dos reales padres de la patria, ¿no? Que serían Guerrero e Iturbide, que fueron los que habían firmado los tratados, y pues, apenas estamos hablando de 1831 y ya los dos han sido ejecutados. ¿Qué más? Bueno, Santana empieza a tomar protagonismo en esos momentos y Santana se va a levantar en contra de Anastasio Bustamante en esos momentos y busca crear los llamados convenios de Zabaleta, en los cuales básicamente es un tratado, es un acuerdo, es uno de estos tratos, acuerdos y planes que vamos a ir viendo a lo largo de nuestro curso, que busca quitarle el poder a Anastasio Bustamante. Tiene éxito y Anastasio Bustamante es obligado a renunciar en 1832, ¿de acuerdo? Continuando con todo esto, lo último que habría que mencionar es que Antonio López de Santana llega a la presidencia en 1833 a 1835. Nuevamente por fechas, no va a terminar su periodo presidencial, ¿no? Él tiene como vicepresidente a un liberal súper extremo, ¿no? Un extremista de los liberales, Valentín Gómez Farías, un radical. Este hombre Gómez Farías, junto con uno de sus amigos, que es José María Luis Mora, crean las primeras reformas liberales de nuestro país, en las cuales se busca desamortizar las propiedades, clausura la Universidad Nacional, que era una universidad que estaba dirigida por la Iglesia. Por otro lado,
Las escuelas nacionales van a ser también en ese momento cerradas, van a ser inauguradas, perdón. Las escuelas nacionales son inauguradas por parte de este gobierno para generar educación. También por otro lado, busca que el gobierno tenga dominio sobre el clero, es decir, que el clero esté contratado, por así decirlo, por el gobierno para todas estas situaciones. Y buscan abolir también el fuero militar. Acuérdense que el fuero es este permiso que tienen ciertas personas para no ser juzgadas mientras tengan su cargo. El problema es que tanto militares como religiosos pues son cargos de por vida, entonces no es como que los puedas juzgar en algún momento. Todo esto Gómez Farías lo hace a las espaldas de Santana. Santana, en sus propias cartas, que tenemos algunas de ellas conservadas, él mismo dice que nunca estuvo muy interesado en gobernar, él simplemente quería tener el poder, pero no tiene así como muchas ideas claras, y además de todo, pues simplemente es un militar. Entonces Gómez Farías va a ser el que realmente va a gobernar en esos momentos. Sin embargo, estas decisiones que están totalmente en contra de los conservadores, pues no van a caer en la nada, sino que los conservadores se van a hartar y se van a levantar en armas. Ante esta problemática, Santana reacciona de la siguiente forma. Santana entonces obliga a renunciar a Valentín Gómez Farías de la vicepresidencia, y Santana se autonombra Supremo Dictador de México. Dictador, aunque es una palabra que luego como que nos da miedo, dictador simplemente significa que es el que dicta las leyes. Entonces Santana es el Supremo Dictador de México, es el que va a dictar las leyes. Para controlar a los levantamientos conservadores y liberales, lo que hace es crear la ley Caso, en la cual va a arrestar a cualquier persona según sea el caso. Es decir, es una ley que le permite arrestar a cualquier persona que le caiga mal simplemente por caerle mal, y asume el poder absoluto del país. Por otro lado, tendríamos entonces que crea alianzas con los conservadores para evitar estos levantamientos que estábamos mencionando. Y Santana, de haber empezado siendo aliado de los liberales con Gómez Farías, se pasa ahora a ser aliado de los conservadores. Santana no le interesan las ideologías, como dije, simplemente le interesa el poder y ni siquiera le gusta ejercerlo. Lo que va a hacer entonces es desarmar las milicias. Las milicias no son el ejército, las milicias son tropas civiles, son civiles comunes y corrientes armados que en ese momento servían para defender a los estados, para defender la autoridad de cada uno de los estados. Bueno, Santana decide quitarles esto para que los estados estén sometidos a su poder absoluto. Muy bien. Bueno, hasta aquí vamos a llegar entonces el día de hoy. Les agradezco su atención. Acuérdense, voy a estar en videoconferencia en vivo para que si tienes alguna duda, algún comentario, o quieres simplemente expandir un poquito más lo que estaba platicando el día de hoy, pues vayas para allá y resuelvan también la actividad que les pongo antes de la hora marcada, ¿de acuerdo? Gracias, cuídense, hasta luego.